Bien, un poco de teoría sobre las escuelas de coaching. Básicamente tenemos diferentes escuelas representativas en las diferentes corrientes que se haya establecido el coaching en diferentes espacios geográficos. En este caso la escuela norteamericana, que básicamente se caracteriza por su cultura ejecutiva empresarial, y su máximo representante lo es Thomas Leonard, y quien fue uno de los iniciadores de esta disciplina, principalmente en Estados Unidos. Entonces, él se ha valido de muchas teorías, en este caso de la teoría de Maslow, que también es un norteamericano, y sobre otros conceptos que él incorporó muy bien al campo empresarial y se denomina como una corriente más pragmática evocado a los resultados, a la acción, a los resultados sobre todo del negocio. Entonces, sabemos que Estados Unidos es un país altamente industrial, entonces en este país se han creado diferentes conceptos, corrientes, en este caso en el coaching no ha sido ajeno, ¿no? Entonces, Thomas Leonard, actualmente, él fue el fundador de la institución más grande del coaching, que es la ICF, la Federación Internacional del Coaching. Entonces, su origen en Estados Unidos. Tenemos otra corriente, la europea. Sobre todo, en este caso, sus principales representantes es Galway y Whitmore. Esto es una corriente más humanista, basado en el desempeño de las personas, pero sus principales conceptos es la conciencia y la responsabilidad. Conciencia y la responsabilidad, ¿no? En este caso. Entonces, sus lineamientos basan en la teoría humanista, como os he dicho. El coaching consiste en liberar el potencial de las personas para incrementar al máximo su desempeño. O sea, liberar el potencial. O sea, ellos parten de la teoría de que las personas tienen un potencial no descubierto, un potencial altamente que muchas veces las personas ni siquiera lo saben. Entonces, con una estimulación, con un acompañamiento que es en el coaching, entonces las personas pueden dar más de lo que pueden dar. Más. Entonces, básicamente, Galway, él fue el que ejemplificó o conceptualizó el coaching moderno mediante su libro el juego interior del tenis, y que es un libro que vale de base para todo coach. Entonces el origen que él le da es desde la parte deportiva, Entonces él realizó o escribió textos similares: el juego interior del tenis, juego interior del golf, juego interior del trabajo, juego interior, entre otros. Pero principalmente su teoría, su aplicación, el juego interior. Entonces, él decía de que las personas pueden dar más de sí. Sin embargo, él sostiene que el principal enemigo de la persona es uno mismo, es la inseguridad. El tema digamos, ese diálogo interno que él dice, interno. Entonces, cuando, por ejemplo, él menciona, cuando alguien ejecuta, digamos, en este caso el tenis, entonces, cuando la persona se siente seguro de sí mismo y la confianza, entonces va a fluir y como tal va a ser más efectivo. Entonces, igualmente en la raqueta, en el tenis, y por qué no decir en el fútbol, ¿no? Ahora que estamos en este contexto un poco alegre, ¿no? Entonces, fíjense, cuando la persona libera esa situación de inseguridad, entonces tiene mejor rendimiento. Como ahora, por ejemplo. O sea, ya los resultados futbolísticos se definen ya en una situación, por ejemplo, más de un manejo emocional y no tanto ya técnico, porque al pasar los países a una etapa como ¿no? Ellos han demostrado ser buenos, pero sin embargo
Miren, la seguridad, el manejo emocional hace que la persona sea más efectivo digamos, en cualquier deporte, Y eso es algo lógico, ¿no? Porque de alguna forma cuando uno se siente liberado, es por eso es la liberación, o sea, cuando uno se siente liberado, seguro de sí mismo, entonces va a tener mejor resultado o rendimiento, la liberación. Entonces, él también comenta sobre el estrés. Por ejemplo, Galloway es quien ha documentado mucho en sus diferentes libros. Él comenta el principal enemigo es eso, o sea, la atención de la persona finalmente, ¿no? Entonces, tomamos como una escuela en ese caso. John Whitmore, él tomó los conceptos aplicados de Tim Galloway y aplicó al sector empresarial. Y su libro, Coaching, cómo mejorar el rendimiento de las personas. Es un libro esencial para la consulta de coaches o quienes están en formación de coaches. Pasen. Buenas tardes. ¿No? Entonces, él es el gran difusor, pase adelante, el gran difusor del método Grow. Del método Grow. Entonces, creo que el método Grow se les ha enviado a todos como una secuencia de preguntas y fases que se llevan a cabo en el proceso de coaching. Galloway está vivo, Whitmore ya falleció, pero sus aportes han sido muy importantes. Su última obra que la actualizó este libro de coaching fue en el año 2011. Entonces, ese libro se lo recomiendo. No solamente eso, tienen el libro digital que ahí está en el DVD, también tengo para mostrarles. Importante. Entonces, acuérdense de esta corriente, habla sobre la liberación del potencial. Liberación del potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Entonces, a esto complementa Whitmore, dice, en lugar de, o sea, las personas deben de lograr sus objetivos por sí mismos sin la ayuda de alguien externo. Entonces, su concepto es muy certero. Bien, ya hemos comentado de la escuela norteamericana, la escuela europea, era la escuela sudamericana. En este caso, principalmente se desarrolló esto en Chile, en el país vecino de Chile. Entonces, ellos desarrollaron el concepto del coaching ontológico. ¿Qué es ontológico? Es un entrenamiento más del ser. O sea, hay que primero ser antes de tener. Ser. Entonces, se enfoca en este concepto del coaching ontológico, en el ser, en el entrenamiento del ser. Se enfoca en el lenguaje. O sea, el lenguaje, menciona Humberto Maturana, que es generativo. El lenguaje no es pasivo, el lenguaje es muy activo. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, quiero ser el mejor profesional en mi campo a nivel regional. Entonces, es una declaración y ese lenguaje no es pasivo, es activo. Entonces, como tal, si la persona declara un objetivo, entonces, por lo tanto, ese lenguaje es algo que le permite a la persona lograr sus objetivos. O sea, el lenguaje no es pasivo. Entonces, al decir el enfoque en el lenguaje, las distinciones. Justamente Rafael Echevarría, uno de los integrantes de esta corriente, él escribió un libro sobre la ontología del lenguaje. Entonces, ahí está toda la metodología de esta corriente, del coaching ontológico. No solamente él, también tenemos a Fernando Flores, es otro chileno que fue ministro en época de
del presidente Allende. Entonces, sus principales aportes de él, por ejemplo, es sobre el lenguaje y la acción, o sea, el lenguaje y la acción. O sea, conversaciones activas para tener resultados. Es incluso él ha escrito un libro, el lenguaje y la acción. Ahora, Julio Olaya es otro chileno, igualmente ellos han escrito muchos libros, pero en este caso el más conocido de Rafael Echevarría es sobre el lenguaje, ¿no? El lenguaje ontológico. Bien, ellos por ejemplo se centran en un método sobre el aprendizaje transformador. Entonces ellos mantienen que mientras tú puedes cambiar de observación y de valores y podrías generar un aprendizaje transformador. O sea, es cuestión de observación. Obviamente esta corriente de coaching tiene su propio entrenamiento y ellos prácticamente certifican como coaches. O sea, tanto es la transformación en 6-8 meses y uno se certifica como un coach que se ha transformado como ser, que ha llegado a la transformación de forma tangible. Obviamente estas corrientes hoy en día es aceptado en el mundo porque han pasado la prueba del tiempo. O sea, más corrientes. De esto sí podemos decir que hay otros que se subdividen, pero los principales son estos. Entonces, Chile, por ejemplo, en su nivel educativo, de alguna forma nos supera. Y entonces, y estos conceptos influyen muchísimo al desarrollo, en ese caso, al desarrollo de ese país. Obviamente es otra cultura, otra forma de ser, ¿no? Entonces, coaching ontológico. Entonces, a manera de resumen podemos decir, el coaching pragmático es el de coaching norteamericano. Es algo más pragmático, enfocado al negocio, a los resultados, y poco se enfoca quizás en la parte del ser de la persona. El humanista, en este caso la corriente europea, humanista, o sea, la liberación de las personas para incrementar su rendimiento. Y el filosófico, que es el coaching ontológico. Entonces, la integración del coaching como estilo de liderazgo está orientado relacionado en la forma de entender, interpretar y considerar las distintas escuelas del coaching. Distintas escuelas del coaching. Entonces, se les decía un principio, la tipología del coaching es el coaching de vida o vital, el coaching ejecutivo y el coaching de equipos. O sea, de toda esta corriente se deduce en esas pocas especialidades, podemos decir, del coaching. Esas especialidades del coaching. Los tres. Eso ya lo sabemos, ya hemos ejemplificado. Entonces, yo creo que de eso vamos a conversar un momento, ¿no? ¿Se entiende hasta acá sobre las corrientes? Sobre las corrientes del coaching, que son tres. Igual, ya lo tienen en su DVD, lo tienen igualmente. Y cualquier cosa, pero está ahí para que puedan profundizar en cuanto ustedes quieran especializarse. Las habilidades clave del coaching. Se ha seleccionado 11 habilidades del coach por la Federación Internacional de Coaching. Entonces, de esta institución rige su código, o sea, sus habilidades en cuanto a 11 habilidades elementales. Cuando tú en un futuro quieras certificarte, incluso acreditarte en coaching, debes cumplir estas 11 competencias. Las 11 competencias, que son elementales. Entonces, en la sesión práctica y sesión observada, tú demuestras todas estas competencias. En la conversación,
de uno a uno. Normas éticas y estándares, lo que se les ha dicho. El coach es un profesional ético que actúa con la verdad. No puede tener conflicto de intereses. Primer punto. ¿No? Normas éticas y estándares profesionales de la ICF. El contrato del coaching. El contrato del coaching, se les ha mostrado, es un documento escrito, ¿no?, en donde firma tanto el coach y el coachee. Pero si nos enfocamos en el aspecto empresarial, habría más actores. En este caso, el triángulo del compromiso. En ese caso sería la empresa, el coach y el ejecutivo, que es el coachee. Más que un contrato, es un compromiso. Por ejemplo, un contrato de coaching difícilmente no lo llevamos ante el notario, es un compromiso, pero sí es un documento que se debe firmar, en donde contempla claramente cuál es el rol del coach, el rol del coaching, incluso de la empresa. Es un contrato. Entonces, por lo tanto, ese contrato se debe de cumplir. 3. La confianza. La confianza es el punto de partida para sincronizar entre el cliente y el coach, o el coach y el cliente, ¿no? Entonces, la confianza. Por ejemplo, cuando hemos realizado alguna vez coaching para ejecutivos, muchos directivos se han limitado, ¿no? Limitado que pensando que el coaching era un método bueno o una evaluación para despedir personas, y no es así. No es así. Entonces, obviamente, el coach tiene que mencionar e indicar que todo lo que se conversa en el coaching no es revelable. Queda solamente entre el coach y el coaching, porque si no, no se daría confianza. En ese caso, aquí funciona muy bien el coach externo, porque ese es ajeno a la organización. Es ajeno y no hay ese tema de cálculo temporal. En cambio, cuando el jefe es coach, de alguna forma va a haber cierto recelo, pero si el líder logra la absoluta confianza, entonces va a haber mayores niveles de conversación, sinceridad y cosas así. Entonces, el líder tiene ese reto. Profesor, sí. En ese punto yo considero que es importante tomar en consideración la opinión de cada uno de los miembros del grupo o del equipo, ¿no? Porque yo considero que cuando existe una confianza y una comunicación asertiva, se va a poder apoyar entre todos. De ese modo, por ejemplo, si uno de los integrantes del equipo tiene dificultades en algunos aspectos de comunicación o algunos potenciales que él quisiera reforzar gracias al coach, es importante que el grupo refuerce, es decir, ayude también a eso, porque en realidad el equipo busca objetivos y metas en común, pero si sabemos que un compañero del grupo es parte de este proceso de coaching, entonces es importante también fortalecer a través de las relaciones interpersonales donde se desarrolle la persona, ¿no? Porque esos van a servir como fortaleza para que la persona pueda potencializar ese proceso que está pasando gracias al coaching, ¿no? Claro, sí. Justamente la confianza se da cuando se ejerce un liderazgo democrático, un liderazgo participativo, pero la confianza no se podría desarrollar cuando hay un liderazgo autocrático, incluso un liderazgo de laissez faire. Entonces, el líder, toda esta competencia al menos la debe manejar, saber y aplicar. La presencia del coach, absolutamente se entrega el todo el coach a su cliente para entenderle y escucharle de forma activa, de la forma más concentrada, libre de ruidos, libre de distracciones, en donde el coachee se sienta lo más apropiado posible en un lugar.
apropiado, incluso decidido por él. Porque uno puede ir a hacer coaching a la casa del cliente, del coachee, no sé, a una cafetería. Es algo informal, pero que lo que busca es en donde él se sienta en mayor confianza y tranquilidad, podría decir, presencia del coach. Presencia del coach no es solamente mirar al coachee y que la mente del coach esté volando y esté en otras situaciones. Tiene que estar absolutamente consciente de lo que él dice. Incluso interpretar su corporalidad, su lenguaje, su forma de decir o no decir. Porque cuando la persona calla, igual se está comunicando, ¿sí? Entonces resulta que el coach es un interpretador del lenguaje corporal. Todo tiene su significado. Por ejemplo, cuando el coach, cuando le hace una pregunta, no sé, cuéntame de tu familia, se le puede ocurrir, ¿no? Y el coach puede empezar a cambiar de corporalidad, de repente a rascarse la nariz. Entonces eso es porque hay algo que no le está permitiendo, no sé, decir con absoluta libertad de repente. O hay algo ahí detrás de eso en donde le está quizás obstaculizando o molestando. Es incluso cuando en una conversación de lo que uno está normal así conversando, cuando cruza los brazos tiene un significado. Entonces, en ese caso el coach, ¿qué hace? Un poco espejea, ¿no? Espejea en donde le imita de forma cuidadosa, no exagerada, lo que viene diciendo mediante su lenguaje corporal. Si por ejemplo los pies cruzan, entonces puede cruzar, ¿no? Igualmente. Entonces es una forma para empatizar. Pero si uno hace como que remedando bruscamente y tampoco es así, pues, ¿no? Sino que de una forma muy cuidadosa. Muy bien, me comentabas, por ejemplo, no se va cogiéndose el cabello, por decir, uno dice, ¿y qué tal? Cuéntame, ¿dónde trabajas? Ah, trabajo ahí, tal cual, ¿y qué tal? Tal, bueno. Entonces, cuando hay algo, incluso miente, entonces hay un cambio de corporalidad. Entonces el cerebro encuentra mecanismo de defensa. Claro, como un desequilibrio, entonces, y se refleja. Y por ello, una de sus herramientas del coach es la programación neurolingüística. Importantísimo. Hay coaching neurolingüístico, hay coaching con PNL. Entonces, y son herramientas que sirven mucho de soporte, de formación para el coach. Sirven mucho. ¿Qué más? La conciencia. En este caso, ¿no? La conciencia. Entonces, ¿la conciencia de quién? Del coachee. O sea, el coach es un despertador de conciencia. Es en donde con preguntas y procedimientos adecuados busque que él entienda y sea consciente de de la situación, del contexto. Por ejemplo, del contexto. Cuando el coach ejecutivo interviene, entonces el ejecutivo es la persona que está en el medio y su parte interesada son muchos. La empresa, sus subordinados, sus pares, clientes, él mismo. Entonces hay mucha expectativa en un proceso de coaching. O sea, por ejemplo, cuando un ejecutivo realiza el proceso de coaching, entonces saben los demás gerentes qué está haciendo en el coaching. Recursos humanos es quien finalmente administra ese proceso, ese programa de coaching. Entonces, y resulta que hay mucha expectativa. O sea, bueno, Juan está en un proceso de coaching, bueno, veremos cómo va a ser hacia más adelante. Obviamente tienen que reflejarse en un cambio. Entonces, la conciencia. La reflexión y la conciencia y la acción, en ese caso. O sea, la conciencia antes de la acción. Diseño de acciones.
El coach es sumamente enfocado en resultados. No es una conversación porque finalmente, bueno, ha decidido la empresa y, bueno, pues quieren pasar unos momentos, ¿no? Tiene objetivos bien claros. En ese caso es desarrollo de competencias. Desarrollo de competencias. En este caso, para ayudarle, el coach necesita conocer la gestión general de recursos humanos, evaluación del desempeño, selección por desempeño, reclutamiento, o sea, absolutamente, y con ese conocimiento especializado puede ayudar. Establecimiento de metas, el método Brown. Todo objetivo, todo proceso de coaching debe tener una meta tangible, que tenga el acrónimo de SMART, que sea específico, medible, alcanzable, retante y medible en el tiempo. Manejo y gestión del progreso. Entonces, estas son las 11 competencias claves que puede tomar cualquier persona si quiere aprender el coaching. Competencias clave, 11 competencias. Hay otras instituciones que tienen entre 12, otros 15, otros 10, pero finalmente la ICF es el mejor referente para que podrían tomar sus habilidades para adquirir las competencias en el coaching. ¿Alguna pregunta? Profesor, para poder implementar este proceso en lo que es recursos humanos, se tiene que basar en el diseño organizacional y en los planes de carrera en función de los puestos. Coaching está dentro del desarrollo. Lo que dices en los planes de carrera y en los planes de desarrollo. Está ahí. Así como la capacitación, el coaching, el entrenamiento, o sea, todo lo que tiene que ver con aprendizaje para potenciar a la persona está en esa fase del ciclo de gestión de recursos humanos, porque son muchos, desde la planificación, organización, dirección y control. Entonces, en esta parte está más en el desarrollo y liderazgo. Está ahí. Por ejemplo, el programa de capacitación es, por ejemplo, cuando surge una necesidad y no todos se van a capacitar. Entonces, ya eso es una decisión incluso estratégica de la empresa si quiere ser competitivo mediante las personas, ¿no? Entonces, es todo un proyecto interesante. Por ejemplo, al año, no sé, capacitación, mandos medios, directivos y subordinados. Entonces, eso ya es un programa, se puede decir. Vamos a dar un programa de coaching. En el caso de coaching, a diferencia de la capacitación, es pues personalizado. Lo que estamos haciendo es capacitación, esto no es proceso de coaching. Claro, estamos tomando tema de coaching, pero mediante una capacitación. Coaching es cuando uno se siente entre dos y conversas con el coach y coaching qué es lo que quiere lograr. Finalmente es lo que hoy día vamos a hacer, para entender, porque finalmente los conceptos son un poco abstractos, entonces realmente es un soporte. Otras habilidades hechas por la ICC, por la Comunidad Internacional del Coaching. De alguna forma tiene competencias comunes, por ejemplo, el tema de la relación, la confianza, la escucha activa, la autogestión, la indagación en las preguntas, el feedback, objetivos, valores y creencias, diseño de acciones y tareas. Entonces, esta es otra referencia. Creo que esto es más simplificado, pero finalmente, si quieres pertenecer a esta institución, cumple esto. Cumple esto. Es al menos para ser asociado a la ICF, debes de tener 100 horas de práctica en coaching, y eso lo debes demostrar. Por ejemplo, tú puedes ser mi cliente número 7. Entonces, como tal, si quiero acreditarme en esa institución, ¿no?, debo presentar esa base de datos con tu nombre, tu correo, tu teléfono. Entonces, ICF te llama y le dice: el coach tal, ¿qué transformación has tenido con el coach tal cosa? ¿Y cómo te has sentido? Así. Entonces, ¿cómo te sientes ahora? De 1 al 10, ¿cuánto le calificas a tu coach? Entonces, esa es una información importante para esta institución, para que sea algo real.
¿no? Y así. Entonces, y contigo en ese proceso pude haber llevado, no sé, pues unas 12 horas, porque pueden ser 12 sesiones, cada una de 1 hora son 12 horas, o quizás de hora y media, pueden ser 8 sesiones, entonces finalmente suman, casi son 10 horas promedio. Con 10 clientes, al menos ya cumples ese requisito de que has llegado a practicar 100 horas, y con eso puedes al menos ser asociado. Pero si quieres ser profesional, es más, son entre 500, por ejemplo, 500 horas. Hay que tener, por ejemplo, ya no sería 10, sino 50 intervenciones de coach. Hay todavía más, que es el Master Coach. Son 1500 horas, o sea, con 150 clientes. O sea, fíjense que, o sea, lo básico es ser asociado. Nivel profesional al menos debes de tener muchas más horas. Nivel máster, así de maestro, horas de vuelo son muchas más. Entonces finalmente te acreditan, te dan un código, entonces, y finalmente perteneces ya mediante esos 3 niveles. Eres asociado, asociado de la Federación Internacional de Coach, muy bien, un código, ya está. Eres profesional igual, Master Coach, pocos llegan ahí, no, pero llegan. En el Perú, por ejemplo, que sepa, solamente hay como 2 Master Coach. Yo le hice 2 personas, 2 más. Profesionales lo habrán como menos de 7. Y asociados no son muchos, o sea, no son más de 80 personas. Entonces, el tema no es nada sencillo pertenecer a esta institución. Ahora, aquí, en la ICC, es diferente. En cambio, ahí, por ejemplo, con que tú lleves un programa y demuestres ser bueno en el coaching y que pases igual como en la anterior, las pruebas de sesión observada, que un coach experimentado te observe, te vea y te califique y puedes llegar a ser coach. En este caso, estos son sus competencias de la ICC, que es una institución, la segunda más grande del mundo, en ese caso. En este caso acá no te ofrecen el asociado, profesional y máster, sino aquí simplemente tú con que pases las pruebas, simplemente eres coach. Eres coach. No te cuesta un poco para nada más. Eso sería una diferenciación. Las disciplinas y corrientes que han aportado al coaching, principalmente la PNL, Programación Neurolingüística, la inteligencia emocional, importante, la inteligencia emocional. Cómo, por ejemplo, manejar las emociones del cliente, en ese caso el coach, cómo manejar las emociones de su cliente, de su coachee. Entonces hay que conocer el concepto de inteligencia emocional, conocer y entender. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tu cliente se quiebra y empieza a llorar? Déjale llorar, llore. Porque de alguna forma está desfogando. En una ocasión, cuando hicimos práctica de coaching de vida, una persona tenía un conflicto terrible con una persona X. La persona se sentía esa carga emocional en donde creo que no había superado y tenía ese resentimiento contra la persona. Entonces, le hacemos una práctica de cambio de roles. ¿Y cómo es ese? Por ejemplo, hace cuenta que yo voy a ser la persona que tú tienes el conflicto. En estos momentos voy a hacer de ser coach imaginariamente, y lo que quiero es que tú te expreses lo que tú sientes por esa persona. ¿Te das cuenta que, y cómo se llama la persona? Tal, ya muy bien, entonces yo soy tal esa persona. Entonces empieza, que tal cual, que esto, que el otro, pero así, o sea, la persona se me acercó así. Entonces, ¿quieres tal y así? Normal, y así. ¿Qué ha pasado? Dije, escucha que esta práctica no, o sea, estaba en un tema de vulnerabilidad, ¿no?
Y finalmente, le dejé que lo expresara toda la emoción que tenía, toda la emoción. Y cuando terminó, se sintió diferente, como que a desfogar. Y le dije, ¿cómo te sientes? Me siento liberado. Entonces, un coach así le puede ayudar. Entonces, para eso hay que valerse de muchos conceptos, herramientas, dinámicas, cosas así. El coaching apreciativo o la indagación apreciativa. Esto se basa en la psicología positiva. Por ejemplo, esta teoría sostiene que todo es posible en la medida que tú visualices, porque es algo apreciativo. O sea, si tu objetivo debe ser planteado en positivo. En positivo. Y por lo tanto, lo que tú aprecias puedes lograr. Entonces, los átomos, mientras tú tengas energía fuerte desde lo positivo, sostiene el autor del concepto, que es Copperrider, puede lograr. Porque es una energía. Es incluso lo que piensas, bien o mal, que de una forma influye incluso en tu acción, ¿o no? Las personas que son positivas incluso tienen mayor esperanza de vida, las personas positivas viven más felices, las personas positivas logran sus objetivos, las personas positivas son más líderes, son personas positivas. Es bueno, es en todo aspecto. Entonces, aporta el coach. El coach es lo que hemos dicho, ¿no? Una corriente, inteligencia emocional. Ahora dice que hay mucho, por ejemplo, sobre el liderazgo emocional. Entonces, Daniel Goleman, aparte de escribir el libro Inteligencia Emocional escrito, ahora sus investigaciones se van más a la aplicación del liderazgo, o sea, la emoción y el liderazgo. Por ejemplo, hace poco he escrito sobre el triple enfoque, con Peter Senge, en donde principalmente se enfoca al pensamiento sistémico. El líder debe ser consciente de su contexto, donde opera, primeramente, debe ser consciente. Al ser consciente, entonces, puede aportar a la organización. Si no es consciente del contexto, entonces no sabría dónde está parado. Entonces, es un reto bastante interesante en los líderes actuales de las empresas. Esto hemos dicho, ¿no?, sobre las habilidades y competencias. Recuerden, las habilidades y competencias del coaching, del líder coach, no es ni más ni menos de todas aquellas herramientas y conceptos del coaching puro. Entonces, lo que hace el líder coach es toma las herramientas, los conceptos y todo lo demás del coaching puro para su ejercicio profesional, para su ejercicio de liderazgo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, él utiliza herramientas para su función como líder, en este caso del coaching. La autoconfianza y la inteligencia emocional, que hemos comentado hace poco. La construcción de la confianza, ser empático, saber conversar de forma enfocada, el compromiso, la acción y los resultados. Entonces, vamos a ver. Profesor, sí. En ese punto yo considero que también se debe tomar en consideración la motivación. Sí. Porque dentro del grupo, del equipo, si se mantiene motivado al equipo o al grupo, eso va a permitir que cada uno de ellos desarrolle sus diferentes habilidades y exista una comunicación asertiva. Porque gracias a una comunicación asertiva vamos a poner en práctica valores como el respeto y la empatía. Si estamos hablando en función de estos respetos, es decir que vamos a fomentar un trabajo donde todos van a aportar ideas y vamos a empezar o emprender un trabajo descentralizado, es decir, en función de pos de aspiraciones en común, ¿no? Por eso es desde ese punto que desde la psicología se toma en consideración que se debe de tener claridad en las metas. Primero, ¿qué se quiere lograr? Concientizar al grupo. Una vez que el grupo sea consciente de cuáles son las metas o objetivos que se va a lograr, a cada uno de ellos se les designa diferentes responsabilidades donde cada uno aporta.
porque cuando cada uno aporta se le valora la habilidad o el desempeño que pueda demostrar dentro del grupo. De ese modo estamos potencializando sus habilidades y estamos reconociendo que la persona es muy importante su aporte dentro del grupo. ¿Para qué? Para que se logre una meta, no solo en función de uno, sino en función de todos, donde todos están implicados, y ahí donde uno de los ítems también que dice el compromiso, ¿no? Claro, el reto del líder coach es el manejo de equipos, no necesariamente de grupos. Ese es su reto más importante, porque el directivo que transforme resultados mediante las personas, entonces eso es una habilidad que no se aprende de un día para otro. Es una cosa constante, porque manejar personas, por experiencia, no es nada fácil. ¿O quién diría que es fácil? Es por eso que nos dice, si tú eres líder, métete en la cabeza y que son otros líderes no como corderos, sino líderes como gatos. Alguien que te araña, alguien que está ahí cuestionando. Eso es el reto. Porque antes los líderes decían, ya bueno, a sus marcas, listos, ya, mándense. No, ahora puede decir, no, ¿por qué? ¿Por qué? Con ese motivo, ¿yo por qué tengo que hacerlo? Entonces, ahí hay un cuestionamiento. Entonces, justamente, cuando se maneja conocimiento, entonces ya la persona es más autónoma, de una forma, no es alguien pasivo. Por eso, para llegar a este concepto de líder coach, miren, desde hace... ¿Quiénes han leído la obra, la administración científica de Frederick Taylor? Por ejemplo, en esa época fue el gran aporte, incluso como él mismo denominó la administración científica. Entonces, estaba enfocado en que a las personas al ordeno y al mando, y se dejaba de lado el trabajo de equipo, porque simplemente lo que le interesaba en ese entonces, porque eran tiempos estables, simplemente no tenía que pensar el trabajador, simplemente tenía que trabajar con que tenga músculos o que utilice sus músculos físicos y no sus músculos cerebrales, es suficiente. Entonces él planteaba tiempos y movimientos, temas de que se le pagaba al trabajador por su producción, cosas así. Pero era algo tomado en cuenta solo a la persona. Pero ¿cuándo cambia esto? ¿Cuándo cambia? Después de la Segunda Guerra Mundial, en donde ya Edward Deming, en los años 1940 y tantos, casi 50, él proclamaba, decía, la calidad y la mejora continua. Pero en Estados Unidos nadie hacía caso. Finalmente él se fue, como nadie es profeta en su tierra, se fue a Japón. Entonces transformó Japón con esa idea del mejoramiento continuo y la calidad. Y entonces en sus principios ya incluía trabajo en equipo. ¿Qué les parece? Trabajo. Entonces, al salir esa teoría, o esa gran, no diría teoría, ese gran movimiento de la calidad, entonces como que deja sin piso a la administración científica propuesta por Taylor. Entonces, y actualmente ISO tiene base en esas ideas de Edward Deming. Entonces, aquí se ve el equipo como algo fundamental, que no es posible que la persona sepa todo y haga todo. Tienes que delegar. Y por lo tanto, el directivo tiene funciones más de planificación, coordinación y resultados, y las otras personas tienen que hacer el trabajo para que así, de forma armónica, entre el equipo se logre objetivos. Porque si operáramos con esas ideas anteriores, no sería posible alcanzar los retos. No sería posible. O sea, se ha dado la necesidad justamente, ha sido por las coyunturas empresariales. Entonces, ahora hablamos de trabajo en equipo. Y ahí se habló del liderazgo empresarial, que de alguna forma, entonces, ahora todo apunta al liderazgo democrático, participativo, en donde el líder
y el equipo puedan aportar con ideas. Y no solamente, sino las mejores ideas, clasificarlas y llevarlas a la acción. Porque finalmente el equipo es más que la suma de sus partes. Si en el equipo hablamos de 4, no operan como 4, no pueden operar como un promedio de 5 o 6. Por eso es equipo, no grupo. En el grupo quizás sí es la suma de sus partes. Entonces, ese es el reto. Entonces, al llegar a este concepto de líder coach, se ha dado justamente por las mismas coyunturas que el nuevo líder necesita tener otras habilidades, además de esas habilidades ya conocidas. En este caso, habilidades de coaching. A ver, entonces el líder coach, así como el coaching general, ¿se acuerdan? Las disciplinas parecidas, las disciplinas de desarrollo les mostramos, por ejemplo, era el mentoring, era la consultoría, era la terapia, era la psicología, el entrenamiento. En cambio, el líder coach, además de ser, debe ser un entrenador que transfiere conocimientos y habilidades, debe ser un capacitador, un entrenador. Porque una de sus habilidades de líder es que sepa comunicarse con su equipo, incluso sea un orador, maneje conceptos de capacite. Por eso es como un entrenador, un mentor, claro, un mentor. O sea, a la vez podría hacer una función de mix. Coach, mentor o mentor coach, o sea, un mix. Recuerden, el líder coach no está llamado a ser coach puro. El líder coach es un gerente. Ahí le pagan por los resultados, por tomar decisiones. Es otra cosa el líder coach. Pero sí toma sus herramientas para ser más efectivo. Eso sí. Entonces, ¿qué más? Debe ser un administrador que transfiere soluciones, resultados. Fíjense, entonces, esto es el ámbito que el nuevo líder coach, además de ser líder coach, debe manejar esta disciplina. Ser administrador, en este caso, ser gerente. Administrador es lo mismo que gerente. Mentor y entrenador. Profesor, ¿el líder coach está ubicado dentro del líder situacional o líder de contexto? Justamente, yo diría que está, y que más bien dentro del liderazgo coach estaría situado el liderazgo situacional. Porque su base para el liderazgo coaching es ese liderazgo situacional que fue todavía proclamado, planteado en los años 1970 por Ken Blanchard. El liderazgo situacional. Entonces, y es una de sus, el líder coach obviamente debe tener todo el manejo de ese estilo primordial de liderazgo. Sí, profesor, porque en función de este autor se habla de lo que es apoyo y dirección. Claro. En lo que es apoyo y dirección hay 4 tipos de líderes. Claro. Él considera que el líder que controla, el líder que persuade, el líder que ejecuta y luego el líder que participa. Y dentro de esos 4 tipos de líderes de esa teoría, yo considero que el líder coach está donde el líder que participa, porque involucras a todo el grupo, a todo el equipo, y eso es en función del apoyo y la dirección de ese equipo que tú manejas. Y netamente, si hablamos de líder coach, yo considero que se debe hablar en función de equipos, más no de grupos. Porque si estaríamos hablando en función de liderazgo de grupos, solo estaríamos pensando en objetivos individuales. Sí, claro. Claro que sí, lo que dice su compañera, o sea, el apoyo. En este caso, el líder coach se enfoca en las relaciones que debe tener armónicas con su equipo, relaciones armónicas de respeto, de confianza, todo ello. Y por otra parte, también en los resultados del negocio, o sea, tarea y las relaciones.
Eso hemos dicho, creo, ya la otra vez. Porque si el líder solo se enfoca en las relaciones, pucha, que sería muy amable, muy amigo tal vez, pero no puede olvidarse de la productividad, si te pagan por eso, ¿o no? No. Si el líder se enfoca solo en la tarea, es un problema. Y descuida la parte relacional, es un problema. Caminan ambos de la mano. La tarea y las relaciones. Pero básicamente, el líder coach, su principal fortaleza son las relaciones. ¿Qué más? Claro, esto hemos escrito la otra vez, pero fue muy rápido. En este caso, estos son los enfoques de liderazgo más generales, los 3 enfoques. El autocrático, que está en el extremo, el manda más, el que lo ordena, el que sabe todo, el que generalmente es el dueño, el que generalmente es el dueño de la empresa. Y finalmente, por ser una persona muy dueño y ese poder, digamos, más que la autoridad, poder, obviamente va a ordenar, y ese tipo de liderazgo ahora no es el adecuado, no es lo recomendable. Es mejor, dice, que te sitúes en el medio. No seas tan, ni seas muy. Ni tan manda más, ni muy flexible. Busca el equilibrio. Y aquí se sitúa el liderazgo colaborativo y democrático. Entonces, miren, él dice, lo haré yo mismo. El autocrático no trabaja en equipo. Indicar es mostrarse igual. Ahora, en cambio, aquí, por ejemplo, estoy demasiado ocupado, que lo lleven igualmente. O sea, no hay motivación en el equipo, no hay control. En cambio, aquí, preguntarles, dedicarles tiempo. Entonces, aquí se sitúa el líder coach. Aquí. El líder coach está ahí. De esto se ha hecho muchísimas investigaciones, se ha documentado bastante y se siguen investigando, hay libros, artículos, todo ello, pero poniendo énfasis en este nuevo estilo de liderazgo. Entonces, mediante este estilo de liderazgo hay un crecimiento, una inversión, es decir, en su formación, en su desarrollo, porque es una inversión de tiempo, es una inversión de recursos, pero resulta en el mediano plazo, incluso en el largo plazo, y no es en el corto plazo. Porque hacer coaching, solamente el proceso, ¿cuánto te dura? Al mínimo 6 meses, puede ser un año, año y medio. Mira, ¿cuánto dura solamente? Mira ese proceso. Entonces eso, y los resultados se dan obviamente después, el retorno de esa inversión. Pero vale la pena. Vale la pena. Porque mediante este estilo de liderazgo hay mayor motivación en las personas, hay mejor involucramiento del equipo, no renuncian al trabajo, aportan más, generan valor. Entonces, este es el más recomendable. En este caso, claro, estos son los distintos enfoques de liderazgo. ¿Alguna pregunta de este? Se les ha entregado unas hojitas de esto y deben responder un cuestionario. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pregunten, ya que estamos en este tema. Obviamente van a encontrar muchos más estilos, pero estos son los más generales, o sea, que se ha tomado, que se generalizan, para no ahondar en más subdivisiones de liderazgo, cosas así, porque acá hay tantos, ¿no? El liderazgo situacional, liderazgo es un tema amplio. En este caso estos son los más generales. Los más generales. Recuerden que de liderazgo se ha documentado muchísimo, hay cualquier cantidad de libros. Para mí lo que me impactó del libro de liderazgo es de Posner
de Coxis y Posner, el desafío del liderazgo. Posner. De esta de Folkham. O sea, son los libros que su planteamiento uno lo entiende, porque hay muchos aquí no lo entiende finalmente. Por ejemplo, el estilo de liderazgo de Ken Blanchard, por ejemplo, ¿no? del ejecutivo al minuto, el liderazgo del más alto nivel. Y el libro de libros, espero que está acá, bueno, en las siguientes presentaciones, es sobre la fundación de Peter Drucker. Los mejores gurús del mundo se han juntado para escribir sobre el desafío y el futuro del liderazgo. Entonces ellos llegan a pocas conclusiones mencionando cuál debe ser la característica y las habilidades del líder del futuro. Y eso suscitó hace ya más de 20 años. ¿Y sabes cuál fue? Llegaron a esta conclusión de liderazgo colaborativo, de liderazgo coach. Ya lo habían dicho. Entonces ahí escribe Stephen Covey, Peter Senge, Warren Bennis, el mismo Peter Drucker, entre otros. Pero esos autores que han hecho amplias investigaciones de Oxford, Harvard, entre otras instituciones muy prestigiosas. Evolución del liderazgo. En la evolución del liderazgo podemos decir que, por ejemplo, en el destino era cuando uno podía nacer con dotes de liderazgo. Con dotes de liderazgo. Un destino, un rasgo. Un destino. Sí. Esa teoría es de Fiedler. Él habla acerca de la teoría de liderazgo de los rasgos. Dice que las personas nacen con ciertas características de personalidad de liderazgo, ¿no? Es por eso que se denomina teoría de los rasgos. Y es donde usted indica, ¿no? que ya nacen con cierta predisposición o habilidades personales para poder liderar o influir en los demás. ¿Y si será suficiente de esos rasgos y características? No, profesor, por eso de eso surgieron dos tipos de liderazgo. Los liderazgo estructural o de contexto y el liderazgo situacional, ¿no? Porque, como sabemos, la personalidad es un conjunto de características que caracterizan a la persona. Pero esto va a depender mucho del temperamento, del carácter que tenga la persona. ¿Por qué? ¿Por qué el carácter? Porque a medida que la persona se va desarrollando, va adquiriendo diversas experiencias y también donde influye el ambiente o muchas situaciones personales se puede tener. Pero el temperamento es algo que ya la persona nace con eso, ¿no? Por eso es que esta teoría solo se le denomina teoría de los rasgos, ¿no? Por eso es que surgieron los demás tipos de teorías de liderazgo. Porque no es cierto que necesariamente una persona tenga que nacer así, porque así como usted dijo, no, puede influir un sinfín de cosas para que una persona pueda potencializar muchas habilidades con las que pudo haber nacido o adquirirlas en el desarrollo de su vida. Pues es cierto, de una forma, por ejemplo, las personas estelares de la humanidad han sido pocas. El líder de líderes es Jesucristo. Gandhi, o sea, ha tenido un rasgo, una característica muy especial de empatizar con las personas, de manejar multitudes, de ser las personas referentes. Martin Luther King, de repente, entre muchos. Entonces, esos rasgos obviamente siguen siendo necesarios, esos rasgos. Ahora, la condición, este es el reto, ¿no? La condición, o sea, la situación actual, el contexto actual de los negocios, de las empresas,
es compleja. Hablamos de una situación de incertidumbre, de mayor competitividad. Entonces, la condición de líder es cómo enfrentar esa situación, y que no serían suficientes las características tal vez de liderazgo autocrático, de liderazgo laissez-faire, sino se necesita mucho más. O sea, un liderazgo más fino, un líder más capacitado, un líder más consciente, un líder que se conozca a sí mismo y puede entender a la persona, puede ayudar además a desarrollar. Eso es el reto. Porque la tarea del líder es ardua y el mamá no va a hacer toda la labor. Incluso fíjense bien, la Biblia decía sobre la condición, por ejemplo, ¿no? O sea, la Biblia, por ejemplo, cuando Moisés libera a su pueblo de Egipto, su suegro le dijo, pero ¿cómo vas a manejar? O sea, para ti es mucho. Tienes que tener a alguien que te ayude. Y finalmente fue su hermano, creo que Aarón, el que le ayudó de alguna forma. Incluso, por ejemplo, él decía, bueno, entonces, o sea, solamente estando así por el tiempo prolongado te cansas, ¿no? Entonces, pero alguien de su rasgo parecido en imagen, alguien tenía que reemplazarle y seguir levantando. Solamente. Entonces, eso es cierto, ¿no? Entonces ahí entra el concepto de ¿qué? Del empoderamiento. Entonces, la condición de líderes. Profesor, en lo que es la condición también desde la psicología, se habla acerca de Herbert. Herbert, él habla acerca de, por ejemplo, cuando se siente motivado un trabajador, un líder dentro del grupo. Todo depende de las condiciones que ofrece la organización o la empresa. Es decir, según esta teoría, existen dos variables: los factores higiénicos y factores motivacionales. En factores higiénicos hablan netamente, por ejemplo, del clima laboral, de las relaciones interpersonales que pueden existir entre los trabajadores y sus jefes, y también las políticas que da o que brinda la empresa, ¿no? La organización. Pero ya también los factores motivacionales es, por ejemplo, los planes de carrera, el desarrollo, el estatus que puede llegar a tener la persona gracias a las condiciones que se le brinda la empresa. ¿Por qué? Porque se le reconoce, y en función de lo que se reconoce, la persona puede realizar su trabajo más eficientemente y eficazmente, porque se le brinda condiciones para que ésta pueda desenvolverse y potencializar su trabajo. Así la organización produce más, y también el trabajador se siente más motivado porque la organización te brinda las condiciones adecuadas, ¿no? Claro. Importante, por ejemplo, cuando han hecho una encuesta, por ejemplo, le hicieron preguntas básicas. Si te a tu líder, ¿qué le recomendarías? Pregunta. Esa investigación se hizo en Lima con Yamen, una empresa de coaching y desarrollo organizacional, ¿no? Y la San Pablo, mediante su centro de liderazgo, que también aproxima los mismos resultados, en donde nos decían, yo lo recomendaría a mi líder sería que sepa reconocer el reconocimiento, que sepa reconocer que es una persona que se comunique. Entonces eso, mire, surge como una necesidad de las personas. Si no te dicen nada, no sabes si está bien o mal que estás haciendo tu trabajo. Entonces cuando alguien te dice, qué bien, pues hazlo. Entonces te sientes reconocido, entonces obviamente puede dar más de lo que estás dando. Es incluso si se necesita corregir, pero tienen que decirte. Por eso hay el feedback de apoyo, de refuerzo, y el feedback correctivo. Que tienen que decirse las cosas tal como son. Obviamente es una conversación difícil, pero es necesario. Es necesario. Entonces, de lo que está aquí, ¿quiénes tienen su rueda de las habilidades directivas? A ver, ahí, o lo tienen en blanco, al menos, o lo tienen, ¿ya? El reto, reúnanse entre dos personas
con alguien que no ha trabajado hasta el momento? Porque ahí estamos, vamos a potencializar las relaciones interpersonales. Porque es fácil que porque me conozco, ya he conversado más antes, pero ahora no. Trabajen con alguien que no ha trabajado anteriormente, que se conocen así de baladí. Todos deben de tener su rueda ejecutiva, rueda de ideas directivas. A ver. Claro, es como eso puedes poner ya según tu percepción de la La dinámica lo siguiente. Como ahí tienen la rueda, pueden elegir trabajar cualquiera de esos aspectos. Puede ser cualquiera, la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, cualquiera. Sea el que tenga más o menos puntaje. Desde la percepción, ustedes cómo perciben en cuanto a esa competencia. Obviamente, si se sienten competentes, pondrán pues un 10, o muy competentes. Si son competentes, un 8, medianamente competentes entre un 5 o 6, poco competente entre 3, 4, casi nada, pues bueno, es un 1, 0. Pero igualmente eso es una puntuación. Eso es de ustedes mismos. De ustedes mismos. A ver, voy a ver dónde tengo la... Este, por ejemplo, mi rueda es mío. Es chiquito, pero es este. En motivación tengo un 6, en liderazgo un 8, en comunicación un 7, en toma de decisiones un 9, en trabajo en equipo 8, resolución de conflictos 7, negociación 8, actitud al cambio 6. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿cómo van a hacer? Cualquiera de los aspectos. Entonces el coach les pregunta, ¿qué quisieras trabajar? ¿Sobre cuál competencia te gustaría trabajar? Muy bien, yo digo comunicación. ¿Comunicación por qué? Por estas cosas que necesito, no sé, mejorar la comunicación con, qué sé yo, con mi superior, con mis subordinados. Que tiene que ser evocado al campo laboral. Porque el de la rueda de la vida creo que ya hemos hecho la otra semana, ¿no? Entonces, y esto es una rueda ya más del trabajo, en este caso para jefes y directivos. Si no son jefes, pero por lo menos sitúense en una situación de aspiración a jefatura o a gerencia, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? ¿10 minutos de coach y 10 minutos de coaching? O sea, ambos, tienen que tener ambos roles. Primeramente, de coaching, eligen y así, el cambio de roles. Y para eso, aquí tengo unas hojitas que se les va a repartir rápidamente. A ver. Ahí tienen unas preguntas generales, obviamente, en donde les pueda ayudar sobre cómo tener una conversación estructurada en base al método GROW, sobre el objetivo, la realidad, las opciones y el plan de acción. Pero antes inicio, creo, con el rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es, a ver, atención, el rapport es generación de confianza, es romper el hielo. Romper el hielo, es decir, no de frente. ¿En cuál aspecto te gustaría trabajar? No. El rapport es, ¿qué tal, cómo estás? Si no sabes su nombre, ¿cómo te llamas? No sé.
qué sé yo, pero pueden tomar ahí, dice, en el rapport es 1 minuto, o sea, debe ser rápido, 1 minuto. En este caso que sea los 15 minutos, porque acá está estructurado para los 15 minutos más o menos.